al ejercicio D29, ejercicio D29 de la guía 2 de discusión. Ese ejercicio precisamente es un modelo para analizar el sifón. Lo leo brevemente. Un sifón es un aparato para sacar líquido de un contenedor que no queremos ladear. Es decir, que no podemos moverlo de lado. Funciona como se indica en la figura. Debe estar lleno el tubo inicialmente. Una vez hecho esto, el líquido fluirá hasta que su nivel caiga por debajo de la abertura en A. O sea, el punto A está señalado acá. El líquido tiene una densidad ρ y una viscosidad insignificante. La viscosidad se hace énfasis ahí porque eso nos está diciendo que no hay fuerzas viscosas y que por lo tanto no hay pérdida de energía. A dice con qué rapidez fluye por el tubo en C. Este es C, este es A, este es B, este es C. Y este punto de acá se llama D, para seguir la secuencia. La velocidad en C. ¿Qué presión tiene el punto más alto B? ¿Cuál es la altura más alta posible? H, o sea, esta, a la que el sifón puede levantar el agua. O sea que lo que tenemos aquí es agua. Para contestar la primera pregunta, vamos a aplicar Bernoulli de este punto D y este punto C. El punto C lo voy a tomar acá. A la salida del tubo. ¿Por qué? Porque quiero que aquí esté actuando la presión atmosférica igual que acá, para poder eliminar esos dos términos. Entonces vamos a aplicar Bernoulli entre D y C. La presión en D y la presión en C se cancelan porque son iguales a la presión atmosférica. O sea que puedo cancelar esto y esto. La presión en C y la presión en D igual a la presión atmosférica. La velocidad de este punto es bien pequeña comparada con la velocidad acá, por lo tanto esta la puedo hacer cero. La velocidad de D es muy pequeña. El punto C es el punto más bajo de la trayectoria, o sea, el líquido viene acá, sigue esta trayectoria hasta ser descargado en el punto C. Entonces el C es exactamente cero. Ese es el punto que tengo como referencia. Al final solo me quedan estos dos términos. ¿Cuál es el A se cancela? O sea, que decir C ya sería la velocidad de C. Pero, ¿quién es Y sub D? D está acá. Este es Y sub D.
Entonces puedo poner acá y eso es D, que es B más H2. Y ahí es donde estamos en la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale la velocidad en C? Aplicando Bernoulli entre D y C. Ahora, yo puedo aplicar continuidad entre B y C para el B. Resulta que este tubo es del mismo diámetro, por lo tanto las áreas son iguales. Esas dos velocidades son iguales entonces, ¿eh? Al aplicar continuidad. ¿Por qué es necesario eso? Para poder eliminar esos dos términos de velocidad cuando apliquemos Bernoulli entre B y C. Entonces acá vamos a aplicar Bernoulli entre B y C. Entonces escribo la ecuación, el primerito. Bien. En el punto C está la referencia, entonces esto será igual a 0. Esta velocidad y estas son iguales, lo que pusimos allá. La presión en B más rho G GB es igual a la presión en C. Pero la presión en C es la presión atmosférica. Quiere decir que la presión en B es igual a la presión atmosférica menos ahí tenemos una ecuación, ¿verdad?, que me está expresando la presión en B absoluta. Esta es absoluta. Y si es manométrica,
Ese dato es importante, porque ahí me está diciendo que la presión manométrica en B es negativa. Es una presión de vacío, ¿verdad? Tiene que ser así para que esta presión sea mayor que esta y poder subir el fluido. Si hay una presión de vacío ahí, hay una succión. Y luego de B a C lo descarga por gravedad. Disculpe, ingeniero, tenía una pregunta. ¿Por qué eliminó el 1 medio por rho de la velocidad de v al cuadrado y el 1 medio por el rho por la velocidad de c al cuadrado? Por esto, yo apliqué antes continuidad. Entonces, área B por velocidad en B es igual a área C por velocidad en C. El tubo tiene un diámetro uniforme. Entonces, si el diámetro es uniforme, las áreas tienen que ser iguales. Y por lo tanto, la velocidad en B y la velocidad en C tienen que ser la misma. Eso es lo que he hecho yo acá, cancelar ese término. ¿Verdad? Porque si no tendría una incógnita ahí ficticia, ¿verdad? Y esa incógnita no existe, porque la velocidad es la misma al ser la misma área del tubo. El tubo es de sección uniforme. Bien. No sé si queda claro eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a plantearnos lo siguiente. La presión en B absoluta, ¿verdad? Es la presión atmosférica menos rho G YB. La altura de este punto B es H1 más D más H2, que es esto que está acá. Fíjense bien, para que esta altura de acá hasta acá, que es esta, para que esto sea máximo, la presión absoluta en el punto B tiene que ser igual a 0. Bien. En ese caso, este sigue siendo el 10 B, ¿verdad? Que lo he desglosado así para que veamos que va desde C hasta B, porque en C está la referencia. Entonces quiere decir que 0 es igual a la presión atmosférica menos rho por G por H1 más D más H2. H1 más D más H2 va a ser igual a la presión atmosférica entre rho por G. Si P sub B es 0 para que esa altura sea la máxima que se puede subir el agua, entonces me queda esa expresión. Esta la conocemos. Es decir, H1 más T más H2 es igual a 1.013 por 10 a la quinta. La densidad es 1000 kilogramos metro cúbico, 9.8 metros segundo por cuadrado. O sea que H1 más D más H2 es igual a 10 del punto B. Esto me da como resultado
un valor de 10.3 metros. Ese es el máximo valor que puede subir el agua bajo esas condiciones físicas. Entonces, este es un ejercicio muy bueno, ¿verdad? Los argumentos que se van dando en cada aplicación se pueden utilizar para resolver otros problemas. De eso se trata. Acuérdense que cuando vemos las leyes de Newton, vemos aplicaciones de las leyes de Newton, vemos casos modelos, y eso nos sirve de base para resolver otros problemas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de ver las aplicaciones acá de la ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad, que no es cualquier problema, son modelos que tienen una riqueza de argumentos físicos para trabajar adecuadamente la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Bien, vamos Disculpe, a tenía trabajar. una duda. ¿Sí? ¿Por qué hizo ahí en la presión de B que la presión atmosférica es cero? O sea, ¿por qué metió la presión Bueno, atmosférica? la presión absoluta es en B. Esta no es presión atmosférica. Esta es la presión absoluta. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero la presión manométrica puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso es negativo, por eso se la pongo así. Para que entienda que esta presión manométrica es negativa, es de vacío. Ahora, esta presión es absoluta. Esta será cero, igual a cero, si esta altura es la máxima que puede subir el líquido. Solo bajo esa condición, que es lo que me piden. Dice, determine la altura máxima a la que puede subir el agua en el tubo. Entonces, para que esa altura sea la máxima, problema ahí matemático, ¿verdad? Para que esta sea una altura máxima, esta presión en B, que es la presión absoluta ahí, debe ser igual a cero. O sea, las presiones absolutas normalmente son mayores o iguales a cero. Nunca hay presiones absolutas negativas, ¿verdad? Pero en este caso se quiere que la altura que va a subir el agua sea máxima. Entonces la presión absoluta ahí debe ser cero. Debe ser cero. Y por eso la igualamos a cero, despejamos y tenemos este resultado, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar otra aplicación que se llama el tubo de Pitot. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba, catedrático? La nueva que vamos a ver. La Sí. nueva que vamos a ver se llama el tubo de Pitot. 244. Gracias. 244.
Bien. El tubo de Pitot tiene varios esquemas. Ese esquema es el que tiene el capítulo de Sigas, ¿verdad? El tubo de Pitot nos sirve para medir la velocidad que tiene el aire sobre los aviones, especialmente en las alas, ¿verdad? O sea, el tubo de Pitot es un medidor de flujo que sirve para medir la velocidad del aire en los aviones. Ahí hay dos puntos, 1 y 2. La velocidad en el punto 2 es igual a 0. Por eso se le llama punto de estancamiento. Es una presión. Este se llama punto de estancamiento. Este es el líquido manométrico, ρm. Líquido manométrico. Entonces la velocidad que queremos calcular nosotros es la velocidad en el punto 1, que es a la entrada. El aire entra al tubo y sale del tubo, de tal manera que en el punto 1 podemos medir esa velocidad y en el punto 2, al entrar a la rama derecha de ese tubo en U, ahí se detiene el aire. Y por supuesto que ejerce una presión. Si ustedes ven, en el manómetro esto está más alto y esto está más abajo. Quiere decir que la presión en 2 es mayor que la presión en 1. La presión en 2 es mayor que la presión que tiene 1. ¿Verdad? Entonces es una consecuencia del desnivel que tiene el líquido manométrico. Pero lo primero que yo voy a hacer es aplicar Bernoulli entre 1 y 2 para tratar de conocer la velocidad en 1. Bernoulli observemos que si yo pusiera mi nivel acá, la altura del punto 1 y la altura del punto 2 es la misma. O sea que este término y este se eliminan porque Y1 es igual a 10 metros. La velocidad en el punto 2, como ahí se detiene el aire, es 0. O sea que me va a quedar que P1
más un medio de rho de segundo cuadrado es igual a presión 2. Pero por el desnivel, en el manómetro, yo puedo observar que la presión en 2, la presión que ejerce el aire a través de la rama derecha del manómetro es mayor que la que ejerce en la rama izquierda. Por lo tanto, esto lo puedo pasar para allá. Me va a quedar presión 2 menos presión 1. Sigan. Esto lo paso para acá. Este es delta P, la diferencia de presión. Esa digamos que es la primera expresión de la velocidad que tiene el aire en el punto 1. Igual a 2 veces delta P, que es la diferencia de presiones en el manómetro, dividido entre la densidad, en ese caso, del fluido que es aire. Acá este delta P. Delta P es rho M menos rho por G por H. La diferencia de densidades, ¿verdad?, entre el líquido manométrico y el fluido, que es aire, multiplicado por G por H, me da la diferencia de presiones. Eso también se puede obtener, por supuesto, igualando presiones en este punto y este punto. Llegamos a este resultado, que se puede también plantear de una sola vez. Es decir, en una aplicación como la de Pitot, ya debemos de ponerle atención más a la aplicación de la ecuación de Bernoulli y la de continuidad. Ya igualar presiones ahí es algo que pueden hacer ustedes para comprobar que este delta P es esto. La velocidad impulsosa va a ser igual a 2 rho M menos rho por P por H sobre rho. Sí, condicionante, ¿verdad? La densidad de M es mucho mayor que la velocidad de rho, entonces la velocidad del mono simplemente es 2 rho M por G por H entre rho. Esa es la expresión para calcular la velocidad del aire en el punto número 1. ¿Verdad? Punto número 1. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Aplicar entre 1 y 2 Bernoulli. Y en base a Bernoulli, determinar la velocidad en el punto 1, porque la velocidad en el punto 2 es 0. Ahí se detiene el aire. Por supuesto que al detenerse el aire, ahí prácticamente ejerce una presión sobre la rama derecha. Esa presión es una presión total ahí, mayor que la que ejerce el aire en la rama izquierda. Hay un ejercicio ahí en la guía, que es el ejercicio de 31, que lo vamos a aprovechar, plantearlo, ya que tenemos las ecuaciones ahí, ¿verdad? Vamos a aprovechar, meterle números para que quede completo, ¿verdad? El ejercicio de 31.
para que nos ubiquemos ahí, ¿verdad? ¿Qué información vamos a tomar? Dice, se puede utilizar un tubo de Pitot para determinar la rapidez del flujo de aire, midiendo la diferencia entre la presión total, que es la del punto 2, y la presión estática, que es la del punto 1. Ver figura. Si el fluido en el tubo es mercurio, que tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, y la diferencia de alturas en el manómetro es de 5 centímetros, encuentre la rapidez de flujo del aire. Suponga que el aire está estancado en el punto A. El aire está estancado en el punto A, que para nosotros en la figura es el punto 2. Y tome la densidad del aire como 1.25 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos datos que vamos a copiar, ¿verdad? Estos son los datos. La densidad del mercurio es la densidad del líquido manométrico, ¿verdad? El líquido que está en el manómetro es 13.600 kilogramos metro cúbico. La diferencia de alturas, 5 centímetros, o sea, eso es metro, ¿no? La densidad del aire, que es esta que está acá, es a 1.25 kilogramos metro cúbico. Una vez hecho el análisis general para el tubo de Pitot, por supuesto que resulta sencillo sustituir acá la densidad de mercurio por la gravedad por los 5 centímetros pasados a metro y 1.25 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque ahí hicimos el análisis. La velocidad del aire por 13.600 por 3.8 por 5.00 pues llega a la 2 entre 1.25 kilogramos. La velocidad del mundo igual a la velocidad del aire, y esta resulta ser 103 metros por segundo. Vale, ahí tenemos que a través de ese ejercicio nosotros podemos aplicar las ecuaciones terminales que hemos obtenido. Por supuesto que si a mí me dicen resuelve este problema de Pitot, nunca he oído hablar de Pitot, obviamente se me va a hacer muy difícil poderlo resolver, ¿verdad? Porque se necesita saber cómo funciona un Pitot físicamente, que es lo que nosotros hacemos en forma general, ¿verdad? Desglosar cómo el Pitot funciona. Ya funcionando, aplico Bernoulli, obtengo las expresiones y la ganancia ¿cuál es? Que nosotros podemos determinar la rapidez del aire en el punto 1 conociendo la densidad del líquido manométrico. O sea, basta saber ese dato. La gravedad es conocida. La H, esa H o delta H, la diferencia de altura, se puede medir con una regla si tenemos un manómetro. Y la densidad del aire a una temperatura determinada me da 1.25. A lo mejor está a 25 grados Celsius. Entonces, fácilmente yo puedo determinar esa velocidad del aire
con cantidades que son fácilmente conocidas. En todas las aplicaciones de la física, de eso se trata, de utilizar cantidades que fácilmente yo puedo conocer. Por supuesto que ahí se pueden obtener a veces muchas expresiones en donde las cantidades que yo voy a sustituir es complicado medirlas. Entonces, no, las aplicaciones tratan de eso, ¿verdad? Vamos a trabajar otra aplicación importante que es la que se llama... Disculpe, ingeniero, tenía una duda. ¿Por Dígame. qué en la fórmula de la velocidad 1 no restó la densidad de líquido manométrico menos la otra densidad de líquido? Porque la diferencia de presiones, se plantea de esa manera. Porque acuérdense que es una diferencia de presiones. La presión en un punto respecto de otro. Entonces, al tener la diferencia de presiones, me va a quedar ρ manométrico por G por H menos ρ por G por H. Entonces, ahí lo que he hecho yo es sacar factor común G por H para calcular de un solo la diferencia de presiones. Porque la diferencia de presiones, usted puede perfectamente hacerlo, ¿no? Solo tiene que poner acá un punto A y un punto B. Le explico para que lo pueda hacer después. La presión en A y la presión en B, como están en mercurio, digamos, son iguales. ¿Qué es la presión en A? La presión en A es la presión en 1, en el punto 1, más ρGy más ρ manométrico G por H. O sea que la presión que tiene A es la presión que tiene 1, más ρGy más ρ manométrico G por H. La presión en B es la presión que tiene 2 más la presión de Y más H por la gravedad. Porque el Y más H en la rama derecha, todo eso está lleno de aire. Entonces ahí puedo sumar Y más H, multiplicarlo por ρ por G. Cuando ya tiene esa igualdad, hace toda la parte algebraica y llega a ese resultado. Delta P igual a ρm menos ρg por H. Eso es lo que tiene que hacer ahí, igualar la presión en A y la presión en B para obtener el delta P. ¿El delta P cuál es? La presión 2 menos la presión 1. Ese es el delta P. ¿Me entendió qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Hola? Sí, muchas gracias. Sí. Igual, eso se llama igualación de presiones. Por cuestiones de tiempo no hacemos todo ese detalle. Yo a veces quisiera hacerlo, yo soy bien detallista para cuando doy clases. Pero aquí tenemos que medir un poquito el tiempo, si no, no terminamos. Y afectamos la discusión de la otra semana, ¿verdad? Y aquí vamos midiéndonos ahí para salir con todo esto, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar, decía, otra aplicación que le llamamos empuje dinámico. Empuje ascendente dinámico.
La figura me representa una sección transversal de un ala de avión. Esa ala no está horizontal, está inclinada. Respecto a la horizontal, tiene un ángulo de inclinación θ que en la jerga de los aviones se llama a θ ángulo de ataque. Ese ángulo, o sea, la inclinación del ala, es tal que hace que se distribuyan las líneas de corriente en la parte inferior del ala y en la parte superior, con una, digamos, distribución así geométrica diferente. Resulta que en la parte superior del ala, las líneas de corriente, de aire, porque ese es aire, son más cercanas, están más unidas. Significa que ahí hay una velocidad 1 mayor, pero en la parte inferior, debido a la aerodinámica del ala, las líneas de corriente se separan más. Eso indica que cuando están más separadas, la velocidad es menor. Es decir, la velocidad en 2 es menor que la velocidad 1. Eso con solo observar las líneas de flujo de aire en la parte superior del ala y en la parte inferior del ala. Líneas de corriente separadas indican una baja velocidad y líneas de corriente muy cercanas indican una alta velocidad. Ahora, cuando la velocidad es pequeña, como en 2, la presión ahí es mayor. Cuando la velocidad es grande, como en 1, la presión ahí es menor. O sea que como consecuencia de esto, la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Pero presión es fuerza sobre área. Y por lo tanto, la fuerza es presión por área. Entonces, si yo tengo una presión que origina una fuerza en la parte inferior y en la parte superior, ahí vamos a encontrar una fuerza neta. Es decir, en la parte inferior del ala, ahí se genera una fuerza F2, grande. Pero en la parte superior del ala se genera una fuerza F1 que es menor. Es decir, aquí en esta parte hay una fuerza en esta dirección. Y acá en esta parte hay una fuerza en dirección contraria. Este F es fuerza resultante de tal manera que si F es la fuerza resultante,
esta F es igual a F2 menos F1. Este F se denomina fuerza de sustentación del ala. Es decir, fíjense, el aire que está aquí abajo ejerce una fuerza sobre la parte inferior del ala hacia allá. Por supuesto que por la tercera ley el ala le ejerce una fuerza al aire hacia acá, pero esa no me interesa. Me interesa la que actúa sobre el ala. Este es más grande y este es más pequeño. Esta es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es F2 menos F1. De tal manera que a eso se le llama fuerza de sustentación del ala. Ahora, para buscar una expresión de la sustentación del ala, nosotros necesitamos aplicar ahí Bernoulli, ¿verdad? Entonces, lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Yo no puedo aplicar Bernoulli directamente entre 1 y 2. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque hay un medio físico, que es el ala de avión, entre 1 y 2. Se aplica Bernoulli entre 2 puntos de una misma línea de corriente, de tal manera que si esta es la corriente de aire, este es aire, ¿verdad? Este punto sigue esta línea de corriente y yo puedo tomar acá un punto. Este punto sigue esta línea de corriente. Esa corriente de aire, una vez esté alejada del ala, tiene las mismas características. Estos 2 puntos tienen las mismas características como fluido. Entonces, este va a ser el punto 3 y este también le voy a poner el punto 3. O sea que yo aplico Bernoulli entre 1 y 3 y entre 2 y 3. O sea que tengo que hacer 2 aplicaciones de Bernoulli entre 1 y 3 y entre 2 y 3, de tal manera que me va a quedar como que sí aplicar a Bernoulli entre 1 y 2. Es decir, ahí usamos la famosa ley transitiva en matemática, ¿verdad? O sea, entre 1 y 3 tenemos esto. ¿Qué me representa esto? Sumado. Me representa la energía del fluido en el punto 1. Esto me representa la energía del fluido en el punto 3. Son iguales. ¿Verdad? No hay pérdida de energía porque ahí no hay fuerzas viscosas. Ahora voy a aplicar Bernoulli y decía entre 2 y 3. ¿Cómo va a quedar entre 2 y 3? Eso me representa la energía en el punto 2 y esto me representa la energía en el punto 3.
Esta energía y esta energía son iguales, por lo tanto estos dos son iguales. Entonces, fíjense que al final, al hacer esa transitividad, la ley transitiva que ocupamos en la matemática, ¿verdad? Que si A es igual a B y A es igual a C, entonces ahí se da la igualdad entre las dos primeras, en ese caso 1 y 2. Si esta energía y esta son iguales, entonces esta también debe de ser igual. Y tengo esto. Ahora, la presión en 2, por eso lo escribí acá, es mayor que la presión en 1. La voy a poner acá. Presión 2 menos presión 1. La velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2. Entonces aquí va a quedar un medio de 2 versus 1 cuadrado menos versus 2 al cuadrado. Es decir, tengo este término y tengo este término, saco factor común y hago esto. Más rho g, factor común, de 1 menos y 2. Ahí tenemos la expresión de Bernoulli. Resulta de que Bernoulli es una ecuación que nos da, digamos, un aproximado de los resultados que nosotros podemos obtener en un flujo de fluidos. Por ejemplo, esto y esto es familiar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo aplico Bernoulli en un tubo, como el tubo de Venturi, a ese resultado, ¿no? Porque los Y son iguales. Pero en el ala de avión resulta que es problemático tener ese resultado de Y1 menos Y2, porque no es uniforme. Sin embargo, el ala de avión, comparada con las dimensiones del avión, es despreciable. Entonces, aquí viene una aproximación. Si esto, la densidad del aire es 1.21 a 20 grados, la gravedad 9.8, y esto es muy pequeño, esta diferencia, entonces esto se hace despreciable. Es decir, no suma ahí, pues. A un medio de rho versus 1 cuadrado menos versus 2 al cuadrado no le suma nada. Ahora, si yo tuviera el dato, claro que lo pongo. Un problema teórico, por ejemplo, me pueden dar datos para ponerlo ahí. Ahí sí va. Pero al final no le va a sumar nada. Delta P es igual a un medio de rho versus 1 cuadrado menos versus 2 al cuadrado. Esta diferencia de presiones es fuerza sobre área. Un medio de rho versus 1 cuadrado menos versus 2 al cuadrado. Este sobre A, esto, esta es la fuerza de sustentación. Y este concepto se llama sustentación. Eso se llama sustentación. O sea que nosotros podemos tener la sustentación sabiendo que la diferencia de presiones es F sobre A. Ahora hay que tener cuidado. Presión es fuerza sobre área. Si hay una diferencia de presiones, ahí hay una fuerza neta. Esta F que aparece acá es una fuerza neta, ahí arriba está. Fuerza resultante. Porque obedece a una diferencia de presiones, no a una presión.
Que hay una diferencia de presiones, hay una fuerza resultante o neta. Y esa es la sustentación, es decir, lo que sostiene prácticamente el ala. Solo les voy a leer porque ya no queda tiempo de hacer el problema. Les voy a leer para que vean cómo está redactado. Ustedes pueden trabajar el problema 35. El problema 35 solo es de aplicar esa expresión. El diseño moderno de aviones exige una sustentación debido a la fuerza neta del aire en movimiento sobre el ala de cerca de 2000 newton por metro cuadrado. ¿Qué es eso? F sobre A. Suponga que el aire tiene una densidad de 1.20, ya me dan reloj ahí. Suponga que el aire fluye por el ala de avión con flujo de línea de corriente, que es el modelo, ¿verdad? Si la rapidez de flujo en la cara inferior del ala es 120 metros por segundo, es decir, V sub 2, ¿qué rapidez debe de haber sobre la cara superior para obtener una sustentación de 2000 newton por metro cuadrado? O sea que le está pidiendo V sub 1, porque le está dando V sub 2. Dice, suponga, dice, si la rapidez de flujo por la cara inferior del ala es 120, eso es V sub 2, ¿sabe usted? El problema le está dando, le da esto, le da la densidad y le da la sustentación de 2000 newton por metro cuadrado. Solo hay que despejar ahí la velocidad en V. Solamente hay que despejar esa velocidad en 1. Entonces, ustedes le meten los números, ¿verdad? A esa expresión última que hemos encontrado, le vamos a meter esos números del problema de 35. Bien. Para que sea como un ejercicio de esa parte, ¿verdad? Siempre es saludable, ¿verdad? Después de una parte teórica hacer un ejercicio. Y aquí lo que nos limita bastante es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que no podemos abusar. Es más, aquí ustedes ven cuánto cálculo lleva esta cosa, ¿verdad? Estos análisis y todo eso. Así que con esto estaríamos nosotros terminando prácticamente la unidad 2, ¿verdad? Ya la otra semana comenzamos con la unidad 3, que es la parte de oscilaciones mecánicas. Ahí vamos a trabajar con masa, resorte, ¿verdad? Volvemos un poco a la parte de la física 1. Esta es mecánica, pero una mecánica de fluidos.